Modern aviation has made great progress in recent years. Huge airliners carry into the sky each day an ever larger tonnage of cargoes and passengers. Jet propulsion has made possible extremely high speed. Vivimos en una sociedad que está totalmente tendida a que las personas tengan que hablar con cuidado de sí mismas para no ofender a los demás. Una sociedad como de cristal donde los méritos propios de la persona tienen que ser como suavizados o soltados con un poquito de anestesia porque la gente tiene que autocensurarse un poquito o regularse a la hora de hablar para no ofender a las demás personas o no ser percibidos como arrogantes. Y esto lleva como a un tipo de falsa humildad o de opacamiento de los logros del yo. Entonces, ¿a qué es a lo que me refiero con esto? Una persona que tiene, por ejemplo, X cantidad de estudios y que tiene un buen trabajo, vamos a poner, no sé, lo primero que se me viene a la mente es un ingeniero químico. Entonces, supongamos, por ejemplo, de que alguien conoce a una persona que tiene un doctorado en ingeniería química, un buen puesto en algo y que gana muy buen dinero. Esta persona le preguntan en qué trabaja y la mayoría de gente que tiene una profesión de estas va a empezar. No, pues, no, yo trabajo ahí en una empresa, ahí en ciertas cosillas que yo hago y que estoy relacionado así como con materiales químicos, ese tipo de cosas. Pero una persona de estas que llegue, se siente y le digan, usted que se dedique y digan, yo tengo un doctorado en ingeniería química y trabajo en tal y tal, en tal empresa, en tal puesto. ¿Por qué no lo dicen así como tan de frente y como tan sin anestesia entre las demás personas? Porque tienen miedo de ser percibidos como arrogantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona que ha logrado algo importante o un conjunto de cosas que se consideran como un logro, tiene que sentir hasta cierto punto vergüenza o a la hora de comunicarse con los demás o decir en qué trabaja o qué hace porque no quiere ser percibido como una persona arrogante, como si hubiera algo de malo en lo que esa persona ha hecho o como si hubiera algún tipo de delito en el esfuerzo que ha puesto y las noches sin dormir estudiando y cómo ha luchado por avanzar en una empresa y tener un buen salario, porque no quiere herir los sentimientos de otra persona que tal vez no tiene los mismos logros. ¿Y qué es lo que la otra persona está demandando de la persona que ha logrado mucho? Pues que sea humilde, pero ¿por qué quiere que sea humilde? Porque no quiere sentirse menos que alguien más. Quiere que la otra persona controle y module los logros que ha tenido o lo bien que gana o el buen puesto que tiene, porque esta otra persona demanda humildad de los demás porque no quiere sentirse menos que nadie y exige la protección de terceros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mí esto es una deficiencia del yo, de la persona que con escuchar que alguien más tiene más que uno, pues se va a ofender. Y esto esto es una deficiencia de inseguridad y de carácter de la persona que exige este tipo de comportamiento y de falsa humildad de los demás. Y el problema es que la gente que ha logrado más tiene como que autocensurarse o autorregularse para no hacer sentir mal a la gente que es más mediocre de la sociedad. Y a mí este comportamiento me molesta mucho porque realmente se vendió como un prospecto de humildad en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente mediocre empieza a imponer una ética y una moral. Ahora, sí hay una forma en la que se puede ser una persona egocéntrica y arrogante y poco humilde, que es cuando con los logros de X persona, esa persona trata de hacerse sentir a los demás menos. Ahí sí cuenta lo de la humildad, porque ahí esa persona se está portando como una basura. Pero si esta persona, por simplemente hablar, decir a lo que se dedica o porque tiene un atestado para hacer cierta cosa, llega y lo dice de una vez, esta persona no está siendo arrogante, simplemente está diciendo las cosas por las que ha luchado o las cosas por las que ha peleado a lo largo de su vida. Me explico, y la gente mediocre se ofende con eso y toma a los demás como poco humildes, cuando serían poco humildes si usan sus logros, pero para serrucharle el piso a los demás, que es algo ya muy diferente. Voy a poner un ejemplo, digamos que este ingeniero químico, que es la carrera que se me vino hoy a la mente, entra una persona nueva en una empresa, una persona que apenas tiene, por ejemplo, una licenciatura en química y los ponen a trabajar juntos con él como supervisor y este supervisor, como tiene un doctorado, va a llegar y le va a decir al nuevo, usted va a hacer tal y tal cosa porque no tienes mis atestados, por lo tanto, en esta empresa puede que no calces y saben menos que yo.
Ahí eso es un acto de arrogancia donde esta persona que tiene más conocimiento o mejor posición está humillando a la persona que desde su posición de poder está viendo como menos. Pero si este empleado nuevo que entra a una empresa donde trabaja este ingeniero químico que tiene mejores atestados que él, le dice, ¿usted por qué es supervisor en esta empresa? ¿Por qué usted tiene tan buen puesto? Entonces él le va a decir, porque soy doctor en química, hice los estudios en el extranjero y pasé tantas noches desvelado. Me explico. Entonces ahí le está dando una justificación de la cual no tiene que sentir vergüenza porque está diciendo por qué logró algo. Si fuera un progre, un millennial de estos que vemos hoy en día que entra a una empresa, ese progre y ese millennial se sentiría ofendido por eso. Una persona mentalmente sana o ubicada entendería que el ingeniero químico que tiene un doctorado no está siendo arrogante, sino que está diciendo cómo logró las cosas y el mérito que tiene, y eso es de aplaudírselo a una persona. Cosa muy diferente que si el doctor en ingeniería química, por ejemplo, utilizara sus conocimientos para serrucharle el piso y tratar de destruir anímicamente a la persona que apenas viene entrando a la empresa y que no tiene la cantidad de experiencia y estudios que él. Eso se llama indefensión aprendida. Ya yo lo había explicado en un video. Pongamos el ejemplo de alguien que tiene un buen carro. Entonces puede que una persona llegue y le diga, oye, qué lindo carro. ¿Cómo hizo para comprárselo? ¿A qué se dedica usted? Entonces, una persona que tiene esta falsa humildad va a decir, no, pues mira, anda ahí unos ahorrillos que yo tenía de muchos años de trabajar y que me privé de muchas cosas para comprármelo, no crea. Me explico, la mayoría de gente que tiene ese potencial de comprarse ese buen carro va a salir con eso porque no quiere ofender a la otra persona. En vez de llegar y decirle, vea, yo estudié muchos años, qué sé yo, ingeniería civil y trabajé para tal empresa. Cuando estaba en la universidad pagaba un cuartucho porque no tenía dinero para pagar un apartamento, una casa, y soy una persona de campo y me costó mucho trabajar, ahorrar y comprarme esto. Me explico. La gente que ha logrado esas cosas de esa forma no se va a expresar de esa manera, sino que va a tratar de proteger los sentimientos de la otra persona como tirando para atrás los logros propios, que es lo que llaman culpa capitalista. Que la gente de izquierda por lo general hace sentir culpa al capitalista por tener cosas, y ahí es donde empieza el ataque a los millonarios, en vez de sentarse y ver por qué esa persona se hizo millonaria y qué está haciendo esa persona que yo no estoy haciendo. Me explico. En cambio, por ejemplo, si a este tipo del auto llegan y le dicen, oye, qué lindo auto, ¿cómo hizo para comprárselo? Y le dice, quítate de al lado, pobretucho, ni te le acerques a mi auto porque tú no vales, ni le pongas ninguno de tus sucios dedos encima. Ahí esa persona sí está siendo arrogante. Pero el hecho de que mucha gente tenga que ocultar sus verdaderos logros y que tenga que sentir pena incluso hasta para contárselo a los demás, es lo que hace que esta generación tenga que protegerse y que las demás personas, la gente más mediocre, exija ese tipo de falsa humildad a las personas más capaces para no sentirse mal ellos mismos y que lo vendan como un valor ético cuando ese valor ético no lo es. No lo sería si esa persona, como dije, usa lo que ha logrado para hacer sentir mal a los demás y hundirlos. Pero que la gente mediocre exija un tipo de falsa humildad de la gente más capaz para que ellos mismos, siendo mediocres, no se ofendan, eso sí que me parece un antivalor que se ha vendido en la sociedad como si fuera un valor primordial y algo de exaltar y algo de imitar, o como si fuera como un tipo de generosidad o de bondad o de educación de la persona. Ese tipo de falsos valores que han metido los progres de la sociedad, como la falsa humildad, es algo que es un tipo de discurso que yo nunca he comprado y que nunca voy a comprar. No se trata de presumir, no se trata de ser arrogante, se trata de no sentir vergüenza de los logros propios que uno ha tenido para cuando uno está enfrente de una persona mediocre con corazón de cristal. Uno más del patriarcado les agradece haber escuchado y les desea un muy buen día. The continued development of this and other types of helicopters, with their unprecedented freedom of movement and the wide range of uses to which they can be put, hold great promise for the future of transportation. Who could have predicted the vast changes which the development of the automobile and the truck have brought about in our society? The potentialities of the helicopter are just as great.
Its versatility as a transportation vehicle may eventually play an important role in reshaping the pattern of our daily living.